Ahí sí. Entonces, para los verbos que terminan en eo, estas dos vocales se fusionan y queda como ei solamente. Cuando ocurre esto de estas dos vocales, eo, eo termina como u, o se escribe como u, pero se pronuncia u. Y tenemos aquí que esta vocal desaparece delante de cualquier vocal larga o diptongo, o sea, cuando se juntan dos vocales. Tenemos aquí un nuevo repaso sobre los artículos en los tres eh, en los tres géneros que existen. Como les comentaba ya, este género neutro en español no existe, para nosotros es un poco extraño, siempre es masculino o femenino, pero el griego lo tiene. Entonces tenemos en masculino jo, ton, tu, to, en cada caso. Tenemos femenino ge, ten, tes, te, neutro to, tu, to. Y en plural, nominativo hoi, acusativo tus, genitivo ton, dativo tois. Femenino ai, tas, ton, tais, ta, ton, tois. Esos son solamente los artículos que siempre van a aparecer detrás de un sustantivo del mismo caso. Y aquí lo tenemos un poco más claro, cada uno de los artículos que acabo de leer, junto al lado de un sustantivo, de cómo se vería un sustantivo. Tenemos con logos para los sustantivos masculinos, arge para los femeninos y ergon, que significa trabajo u obras, para el neutro. En arge significa principio, logos, palabra o verbo también. Entonces estos cuadros son cosas que uno siempre tiene que tener a la mano. Y comenzamos con este nuevo vocabulario. Y tenemos palabras que son muy importantes. Este vocabulario ahora son solamente adjetivos. Hemos visto artículos, sustantivos, verbos, preposiciones que vimos la clase pasada. Y tenemos ahora adjetivos. Los adjetivos son palabras que le otorgan cierta cualidad a un sustantivo, a un objeto o a una cosa o algo. Cualidades. Por ejemplo, bueno, amado, santo, justo son cualidades. Hay diferentes tipos de adjetivos que vamos a ver algunos en el griego. Entonces, tenemos el primer adjetivo que se repite bastantes veces en el Nuevo Testamento, que es bueno, que sería agathos. Bueno. Tenemos amado, agapetos. Santo, 233 veces, creo que es la que más aparece de estos adjetivos, santo o sagrado. Haios, haios. Tenemos justo, recto, dikaios. Tenemos hecastos, cada uno, cada. Heteros, otro, diferente. Ese, por ejemplo, es fácil de recordar. Cuando alguien dice, por ejemplo, que es heterogéneo, significa que es de diferente género. Diferente, hetero. Tenemos idios, suyo propio. Judaios, judío. Sería un adjetivo. Una persona judía es que esa persona tiene la cualidad de ser judío. Cacos, malo. Kalos, bello, bueno también. Kainos, nuevo. Macarios, dichoso, feliz, bienaventurado. Una palabra igual importante, macarios. Tenemos monos, único, solo. Es igual, es fácil de recordar. Por ejemplo, nosotros decíamos monosílabo, por ejemplo, que es una sílaba, monos, único. Necros, muerto. Ese también tenemos, por ejemplo, necrología. Ese tipo de palabras también viene en el griego. Josos, cuánto, cuán grande. Pistos, fiel creyente. De hecho se parece, por ejemplo, al verbo pisteo. Pisteo, que es creer. Fiel creyente, pistos sería el adjetivo. Poneros, maligno, malvado, malo. Y tenemos tiflos, ciego, 50 veces. Tenemos algunos adjetivos que son medios irregulares y después vamos a ahondar en estos primeros, que es megas, megale, que sería grande o gran, mega. Eso igual lo entendemos nosotros cuando algo es mega porque es muy grande.
Tenemos polis, pole, sería mucho, o poli, muchos también. Conjunciones, que son uniones de entre una frase o párrafo y otro. Tenemos alla, que significa pero, si no, de hecho aparece 638 veces. Ei, sí, que es un sí pero condicional. Tenemos que significa o, así cuando uno dice como por ejemplo esto o lo otro. Tenemos hos como comparativo. Y agregamos aquí 4 sustantivos femeninos. Y la primera es Galilaya, que es Galilea. Tenemos kefale, cabeza. Por ejemplo, eso viene de nuestra palabra cefalea, kefale, de cabeza. Tenemos también eirene, que significa paz. Y tenemos la palabra sinagoge, que es sinagoga. Y aquí tenemos una palabra más, que son dos bastante importantes. Por ejemplo, tenemos la palabra kairos, que es tiempo oportuno, momento, ocasión o una estación del año también. Y por último, eimi, que lo vamos a ver un poco más a fondo también en este curso. El verbo, o sea, la forma del eimi, el soy o estoy, como pueden ver, aparece muchas veces. Y además de eso, tenemos dos palabras especiales, que son alternativas para Jerusalén. Por ejemplo, Jerosolima, una palabra plural neutra con respiración áspera, Jerosolima. Eso puede ser Jerusalén, por ejemplo, si aparece. También tenemos Jerusalén, que se parece un poco más a lo que nosotros conocemos, Jerusalén. Palabra femenina singular, indeclinable, o sea, no tiene casos, se escribe siempre igual, con respiración suave, no es je, para el significado de indeclinable dar nota. Bueno, de ahí vimos eso en indeclinable. También tenemos aimnios, que significa eterno. Aimnios no emplea nunca las formas femeninas, emplea las terminaciones masculinas incluso cuando concuerda con un sustantivo femenino. Por ejemplo, geaimnios zoe, así como la vida eterna, significa aquí. Geaimnios zoe, la vida eterna. Bueno, esos son vocabulario. En algunos vamos a ahondar un poco más. Entonces, los adjetivos, igual que los sustantivos, se declinan en los 4 casos que hemos estado estudiando. Entonces tenemos esta palabra agathos, que es santo, y tenemos sus declinaciones. Agathos, agathon, agathu, agatho. Se parece bastante a cómo se declinan los otros, la verdad. Ágace, agacen, ágaces, ágace. Las terminaciones de los otros, exactamente las mismas terminaciones que los otros, pero solamente ahora se aplican al sustantivo, o sea, al adjetivo. Entonces podemos decir que un adjetivo, por ejemplo, agathu, es un adjetivo que está en genitivo. Por lo tanto, este cuadro que hemos estado estudiando tantas veces de los casos también es aplicable al adjetivo. Y eso en realidad nos facilita bastante el trabajo, porque el mismo cuadro que ya hemos estado viendo se aplica a diferentes tipos de palabras, diferentes funciones. No es como un cuadro completamente nuevo. Entonces, en cierta forma, se está reciclando. El caso funciona exactamente igual que con los sustantivos, solamente que estas palabras son adjetivos. Entonces, nota, las terminaciones femeninas singular de los adjetivos, después de una vocal o R, tienen una alfa, no una eta. Estas terminaciones no son nuevas. Pero de ahí vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, lo tengo contestado, pero lo vamos a ir viendo para que se comprenda que en realidad tiene la misma función. Por ejemplo, tenemos hagioi, nominativo plural masculino, monon, genitivo plural, necron, acusativo singular masculino. Estos son solamente adjetivos. Tifle, nominativo singular femenino. Pistais, dativo plural femenino. Dikayan, acusativo femenino singular.
poneros es dativo plural masculino. Esto es aplicando exactamente, bueno, estas son las palabras que hablamos antes en el vocabulario, pero como pueden ver, funciona exactamente igual como hemos estado trabajando los sustantivos. Exactamente lo mismo, con las mismas terminaciones. Entonces, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo que califica en género, caso y número. O sea, si el sustantivo está en genitivo, el adjetivo de ese sustantivo también tiene que estar en genitivo. El artículo también tiene que estar en genitivo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para poder ordenar la oración. Tenemos aquí un ejemplo. Este primer ejemplo es de un adjetivo que se llama adjetivo atributivo. ¿Ya? Entonces, tenemos por ejemplo, ven la tierra bella. El adjetivo aquí sería bella. La tierra sería el sustantivo y su adjetivo bella, porque lo califica como bella. Entonces la palabra tierra ha sido calificada de forma más exacta o descrita con la adición de la palabra bella. Este es el empleo normal atributivo del adjetivo. Ya que bella califica tierra, tendrá que concordar con tierra en cuanto a género, caso y número. ¿Qué quiere decir eso? No puedo decir yo, ven la tierra bello. Ahí no concuerda en género. O ven la tierra bellas. No calza en cuanto a número. En cuanto a caso, ahí es un poco más diferente porque nosotros no aplicamos tanto eso. No es tan... Por ejemplo, si lo tuviéramos que ver en... Voy a poner un ejemplo en español, pero como que fuera en griego. Hagamos que la tierra en genitivo fuera tierran, que el acusativo siempre termina con n, generalmente. Tendría que decir, ven la tierran bellan. Ahí calza el caso. Pero obviamente nuestro idioma no funciona igual. Ven la tierra bella. Vamos. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo tipo de adjetivo atributivo. Ven la tierra bella. Entonces el orden del que se arman es blepusin, que sería ven, ellos ven, usin terminación usin, y blepo es ver, blepusin, ellos ven, la tierra sería ten, gen, eso sería la tierra, calen sería ver, bella. Ese sería el adjetivo y si se dan cuenta está igual que el sustantivo que es gen, igual que el artículo que es ten. Entonces, blepusi ten calen gen. En nuestro idioma eso estaría desordenado, sería como ellos ven la bella tierra. Bueno, también podríamos entenderlo en español. Ellos ven la bella tierra. Entonces ahí sería artículo, adjetivo, sustantivo. Artículo, adjetivo, sustantivo. Ahora sería artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. También puede aparecer así en griego. Blepusi ten gen ten calen. O sea, ellos ven la tierra, la bella. Así suena en nuestro idioma. Pero también puede aparecer así en el griego. Hay otra forma que es cuando no aparece el artículo. Estos ten no aparecen. Por ejemplo, ven una tierra nueva. Eso se escribiría blepusin kainen gen. Kainen sería nueva. Entonces, ellos ven nueva tierra. Sería literal para nosotros. Pero nosotros sabemos que cuando no hay artículo, uno puede colocar estos un, por ejemplo, esos en nuestro idioma sería como un. También puede aparecer como ellos ven tierra nueva. Y que también podemos agregarle una tierra nueva. Cuando no hay, podemos agregarle en nuestro idioma. Entonces también puede aparecer sin artículo, puede aparecer con los dos artículos para el sustantivo y para el adjetivo, o puede aparecer solamente un artículo, ya sea para el sustantivo o para el adjetivo. En este caso está al lado del adjetivo. Entonces así funciona. El adjetivo se une a esta cadena de sustantivo y artículo en caso. No puede ser que el sustantivo esté en un caso diferente del adjetivo ni diferente del artículo. Entonces hay que recordar eso. Entonces voy a pedirle aquí al pastor Cristian que me pueda ayudar con... No sé si vio la clase pasada, hermano Pablo, pero los estudiantes estuvieron leyendo toda la clase.
todos los ejercicios leyendo. Y muchos ejercicios lo pudieron contestar solos también. No, ya digo, Entonces, muy bien. Pastor Cristian, si me ayuda con la uno. Ya, vamos a ver si no lo dejo mal ahora. Ojalá no me dejen vergüenza, por favor. Ya. Eh, terou, teroumen, ton, a, um, ya me olvidé ese güey. Era el agafón, Bien, bien, bien. agafón, nomon. Excelente. Terumen, ton, agathon, nomon. Entonces, ¿alguna idea de alguna palabra en la frase, no? La última, ley. Nomon. ¿Y eso en qué estaría? Ese está en ¿En qué caso? ah, acusativo. Exactamente. Entonces, dijimos que el adjetivo también está en el mismo caso que el sustantivo. En este caso, el sustantivo sería nomon, porque terumen es el verbo, termina en umen, termina en umen, que significa nosotros, y terou es guardar. Entonces, guardamos, y aquí sabemos que dice ley, y este sería el sustantivo. El adjetivo Claro. tiene que estar exactamente en el mismo caso que el sustantivo. Este sería el adjetivo. Y si se da cuenta, termina on. Igual que Ya. el artículo que estaría aquí, que sería ton. Entonces, lo voy a ayudar yo aquí. Guardamos. Aquí sería como la buena ley o la ley buena. Agathon. Sería bueno. Ya, Pastor Cristian, como está su compañero, le va a tocar a usted nomás. Después, cuando llegue él, Ya, lo ponemos a él. exacto. Ya, sería jo, adelfos, jo, am, aga, ah, aga, ese es agapetos, Bien, agapetos, bien. aco, no, ajo well. Esa que se ve como una K para nosotros suena como una K. Ah, como acá, ya, Sí, entonces acuei. well. Jo adelfos, jo agapetos, acue. ¿Alguna palabra que distinga aquí? Adelfos, el hermano, Bien. Sí, el sería como hermano. el hermano, Sí. el hermano. ¿Y después qué, cómo dijo? ¿Con alguna otra palabra que conozca o alguna usted que identifique cuál es el verbo? Por ejemplo, ¿cuál de estas otras palabras sería el verbo? Ah, debería ser la siguiente, que la haga, el que empieza con haga, po. Bien, piénselo bien. El verbo siempre va a estar con un pronombre en su terminación. O eis, ei, omen, ete, usin. Ah, Entonces, ¿cuál es la Acowell, palabra que tiene el pronombre? el Acowell, Acue, ¿cierto? Acowell, sí, ¿Cuál sería el pronombre? esa es él, Exacto. ¿Y qué era acuo? ¿Se acuerdan? Acu, no me acuerdo, Es oír, oír, ¿cierto? sí, Entonces estaríamos hablando que el hermano es el que escucha. Pero ahora hay que descifrar esto de jo agapetos. El agapetos es el adjetivo. Si se da cuenta, termina en os, igual que el sustantivo que es adelfos. Eso quiere decir que ambos están en nominativo. Por lo tanto, está escrito correctamente. Yo hace unos momentos les di un caso que a veces cuando aparece un adjetivo puede aparecer con un artículo. Por ejemplo, la primera frase dice ton, agathon, nomon. Solamente un artículo.
En cambio, esta segunda ejemplo tiene dos artículos. Dice jo adelphos, jo agapetos. O sea, es como el hermano, agapetos es amado. El hermano, el amado. Así debería ser una traducción literal. Claro, Pero si nosotros lo traducimos, podemos poner el hermano amado. No es necesario poner él porque para nosotros suena un poco extraño. Pero aquí claro. tenemos dos formas donde en una aparece un artículo, que aquí sería el ton, y aquí aparece jo dos veces, tanto para el sustantivo como para el adjetivo, pero para nosotros funciona de la misma forma. El hermano amado. Y acue es oír o escuchar, entonces el hermano amado escucha. Entonces aquí el adjetivo es amado, obviamente. Vamos con la siguiente, pastor. Eh, es- Sería como tú, tuflón, tufón. ¿Ya? Ese que parece una U puede como decirlo como I solamente. Allá. Entonces sería tiflón. ¿Ya? Tiflón, tulón, Bien. ejei. Ahí esa sería la frase. Sí. Tiflon, Dulon, Egei. ¿Alguna palabra que reconozca? La segunda, esclavo. Muy bien. Esclavo o siervo puede ser. Sí, siervo. ¿Cuál sería el verbo, pastor? Ejei. Muy bien. ¿Se recuerda cuál es el verbo? Esa viene de tengo, tener. O tengo, poseo. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pronombre tiene este verbo? Ese tiene el, Entonces es él tiene. Alguien. claro. Una tercera persona. Vamos a escribirlo así como en español primero y después lo vamos a ordenar. Ya, Entonces tenemos esclavo o siervo y tiene, que es una tercera persona. Y Tiflon lo vimos hoy día recién, así que obviamente no va a acordar, pero Tiflon es ciego. ya. Entonces el sustantivo aquí sería Dulon, que sería esclavo, el adjetivo Tiflon. Por lo tanto, este esclavo es el ciego. ¿Ya? Ya. Entonces aquí habría que ordenarlo así. Vamos a dejarlo como esclavo solamente. Él tiene, sería como él tiene porque era en tercera persona. Él tiene un esclavo ciego. Así sería. Vamos con el Ya. cuarto. Así va. Ahora vamos, ese sería agios, agios, eh, laos, filei, ton, teon. Muy bien. La única precisión es que la palabra primera es hayos, porque tiene una respiración fuerte. Hagios. Hagio es santo. Exactamente. Muy buena memoria. Hayos. Santo. ¿Qué otra palabra reconoce Pastor? Filei, amor. ¿Ya? ¿Quién es el que Is- ama aquí? ¿Qué pronombre? Él, Él, ¿cierto? él, sí. Entonces, usted dijo que hayos era el adjetivo, ¿cierto? Que es santo. Hagios es santo, sí. El sustantivo, ¿cuál sería aquí? Hayos está en nominativo porque termina en os. Claro. ¿Cuál sería el sustantivo que tiene que tener el mismo caso que hayos? Acá sería el Laos. Laos. Entonces aquí vamos a escribirlo en español primero, vamos a armarlo. Aquí dice Laos es pueblo, pueblo santo, ¿cierto? ¿Sí?
Y aquí este Filei es como el pueblo santo. El pueblo santo, claro. Entonces sería como el pueblo santo ama, Zeus, que es adiós. el ama a Dios. Un pueblo santo ama a Dios. Así puede ser. Un pueblo santo ama a Dios. Vamos con la última. Jocurios, eh, Oug, ¿esa es una X o no? ¿Xei? Se, ¿O una Y? se pronuncia como una J. Ah, pero una Y. Es que no lo veo claro. Esta ¿Sí? no es como una, tiene una forma de X, pero se pronuncia como una J para nosotros. Ah, tiene una forma de X ya. Sí. Egei, Oikaion, Oikaion, Y Uyon, abajo, bueno. Ujion. Ya, entonces, Jokirios, esta, acuérdense que esta que es como una K, se pronuncia como K, para nosotros, lo mismo. Entonces, Ya. Jokirios, Uk, Egei, aquí no es hoy, esta es una delta, que es como una D para nosotros. Dikaion, Huion. Entonces, ¿qué palabra reconoce aquí, Pastor? El señor, Jukirios. ¿Ya? Eh, Ahí igual aparece el Egei, que es tener, tengo Exacto. poseo. Y al final, creo que es hijo. Exacto. Entonces hay dos palabras que usted no puede identificar, que sería uk, dikaion. Dikaion no la va a poder identificar porque no la hemos visto todavía, pero básicamente significa justo. Ah, ya. Pero esta frase es importantísima, o sea, esta palabra es importantísima en la frase. Y la vimos en la clase pasada. Es una palabra súper fácil, la verdad. Y que se repite muchas veces. No sé si la recuerda. Ah, no. Me dijo que no. Y exactamente, pastor, es no. No. Me dijo que no la recuerda y esa era la respuesta. No. Muy bien. Entonces, el Señor no tiene hijo justo. Estos son ejemplos nomás. No son extractos de la Biblia, por cierto. El Sí. Señor no tiene hijo justo. El Señor no tiene hijo justo. Pero muy bien, muy bien. Entonces estos son adjetivos atributivos que dan atributo al sustantivo. Entonces aquí vemos que por ejemplo dicayón y juión es justo hijo. Ahí estaría el sustantivo con el adjetivo. Claro. Y funciona bien, está en el mismo caso acusativo. Bueno, esto que viene aquí, eimi, soy, estoy, aparece muchas veces y es muy importante aprendérselo, así que aquí tenemos un nuevo cuadro. Tenemos soy, estoy, eimi. No habíamos visto todavía cómo decir soy o estoy en algún lugar. No. Eimi se dice, soy, estoy. Eres, está, estás, o también es o está de una forma más respetuosa. Ei, solamente. Él o ella es o está, estin. Estas palabras van a aparecer muchísimas veces en el Nuevo Testamento, pero muchísimas veces. Estin. Ahora plural. Somos o estamos. Esmen. En segundo plural, ustedes son o están, o estáis. Esté. Y en plural, ellos o ellas son o están. Aquí se observa que la primera y la segunda persona del plural tienen similitudes con lío. ¿Qué significa con esto? La primera y la segunda, que es, parecen por ejemplo
Omen, ete, usen. Smen, ste, esin. Se parece mucho. Entonces este es un cuadro que también hay que reconocer. Entonces hay que tener algunas aclaraciones. Nosotros no estamos, al principio, yo a lo mejor no lo recuerdan, pero al principio del curso yo hablé que no íbamos a tomar mucho en cuenta los acentos. Aunque generalmente cuando hay un acento uno coloca, igual que el español, el énfasis en esa sílaba. Pero no le damos mucho valor porque no tienen mucho valor en cuanto al significado. Sin embargo, hay dos palabras, como dice aquí, que son diferentes, se escriben igual, pero el acento sí tiene mucha importancia porque no significan para nada lo mismo. Entonces, eso sería en el eimi. Por ejemplo, si vamos al cuadro de nuevo, tenemos este que es el ei, que sería de el tú, o tú estás, o tú eres, ei. Y si ven, tiene una figura sobre ella. Entonces, eso se llama acento circunflejo. Si nosotros encontramos esta ei con ese dibujo arriba, significa eres o estás. Si nosotros encontramos la ei solamente con la respiración suave, que es esa coma como la de nosotros, no tiene esa como casita arriba, la encontramos sin la casita, ei, eso significa sí. Así como uno dice sí y no, sí. Entonces, en estas dos palabras es importante reconocer el acento. En la otra, no. Porque con acento o sin acento no va a cambiar el significado, excepto en esta. En esta hay que tener. Obviamente, esto en el idioma griego tenía cierta diferenciación en el sonido. Pero en realidad es como, entre comillas, irreproducible, porque primero nosotros no lo conocemos bien. El griego koiné es una lengua muerta. No es el griego que se habla en Grecia hoy en día. Pero alguna diferencia tiene que haber existido en la pronunciación. Pero no podríamos como decirlo. No hay como una... Seguramente algún gran anciano maestro o doctor en griego podría decir la diferencia, pero tiene que ser algo mínimo, muy mínimo. Pero nosotros tenemos que saber reconocer, porque nuestro gran objetivo es leer, obviamente leer como corresponde, pero sobre todo entender. Entonces, si dice ei con este símbolo como una casita arriba, que es un acento circunflejo, es el eres o estás del eimi. Si dice ei sin nada, solamente con la respiración, es sí. Entonces, por ejemplo, en Mateo 4:3 encontramos ei, que sería sí. Huios, el hijo. Ei tu theu. Entonces, sí, huios, ei, hijo, eres. Entonces este es el sí, y aquí está el hijo, eres, porque tiene el símbolo arriba. Claro. Si eres hijo de Dios o el hijo de Dios. Entonces, si usted fuera a leer Mateo 4:3, no va a decir eres hijo, eres de Dios. No. Claro. Porque este es un sí como condicional. Si eres el hijo de Dios. Y aquí la diferenciación está claramente en la escritura. Ei huios, ei tu theu. Porque se pronuncia igual, básicamente. Si eres el hijo de Dios. Entonces no es poco importante conocer esta diferencia. Tenemos otro ejemplo. Pero ahora este ejemplo ya no lo tenemos porque eso sería el eimi. Básicamente el eimi usted lo va a encontrar así como está en esta tabla. No tiene variaciones. No tiene declinaciones. No tiene diferentes casos. Es así. Así aparece solamente. Entonces igual es bueno, un alivio. Decir, qué bueno que no tengo que aprenderme ninguna declinación más. Solamente se ve así. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Y eso sería el eimi. Súper importante, pero al mismo tiempo bastante fácil. Claro. Vamos ahora con otro tipo de adjetivo que es predicativo.
Por ejemplo, tenemos jonomos. Esto que está aquí lo vamos a omitir. Jonomos hagios. La ley santa. Eso podríamos leer nosotros. Tenemos nomos, que es el sustantivo que está en nominativo porque termina en os. Tenemos hagios, que está en nominativo porque es el adjetivo del sustantivo nomos. La ley santa. Pero nosotros en nuestro idioma generalmente no vamos a decir eso. Entonces dice aquí, en el uso predicativo inferimos una predicación mediante el verbo ser. Entonces nosotros en vez de poner la ley santa, ponemos la ley es santa. Y si lo tuviéramos que escribir en griego sería jonomos estin hagios. Porque eso es de ley mismo. Si vamos para atrás. Estin, tercera singular. Eso está. Claro. Jonomos estin hagios. La ley es santa. Siguiente. Con predicativo. El orden de las palabras. Vamos a ver. Que hay una diferencia. Como le he dicho anteriormente, el griego no se escribe lamentablemente como el español, que el orden que nosotros decimos las cosas tiene mucha importancia. En el griego no. En el griego tiene importancia el caso. En otras palabras, la función que tiene la palabra es la oración, no el orden. Entonces, tenemos la ley es santa que acabamos de leer. Jonomos estin hagios, que es lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Jonomos estin hagios. Tenemos aquí el artículo, el sustantivo, el verbo eimi, es, y hagios, santa. O también puede aparecer así: hagios estin jonomos. Sería como santa es la ley. También lo entendemos nosotros, pero nadie anda hablando así por la vida. No andamos hablando del rey, pero igual lo podríamos llegar a entender. Pero para que tengamos en cuenta, sigamos teniendo en cuenta que el orden no es tan importante. Los adjetivos predicativos no van nunca precedidos inmediatamente por el artículo. Entonces, por ejemplo, no va a decir hagios, pero es un tipo de adjetivo que podría llegar a aparecer. Entonces, la omisión del verbo ser o estar. En griego a menudo se suprime el verbo ser estar de las oraciones. Y se suprime no porque no sea importante, sino que para ello era inferido. En estos casos es necesario volverlo a poner en la traducción al castellano. Tenemos Romanos 7:12. Jonomos hagios. La ley santa. Kai ge entole hagia kai dikaya kai agace. Entonces, aquí literalmente dice la ley santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Para nosotros nos suena bien. Entonces, para traducirlo tendríamos jonomos es hagios, la ley es santa. Entole, o sea, y el mandamiento es santo, es hagia. Y aquí, ¿por qué cambia este hagia? A ver, pastor, ¿por qué aquí este hagios, que es lo mismo que hagia, por qué aquí dice hagios y por qué aquí dice hagia? Y se traduce como santo, igual, santo, santa. ¿Cuál sería la diferencia ahí en el griego? ¿Femenino? No. Exacta. ¿Cuál sería la femenina? Creo que esa que está marcada. Exactamente. ¿Y por qué está en femenino esa? Porque en Tolé, que el mandamiento es femenino porque termina en una eta. Entonces se corresponde con su sustantivo. Entonces, y justo y bueno, y hágase. Entonces, el griego a veces omite el ser estar. Entonces, jonomos, estin hagios, kaige entolé, estin debería decir eso, pero no lo dice, lo omite porque así es el idioma.
Pero nosotros al traducirlo tenemos que ponerlo. La ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno, cosa que tenga la mayor precisión posible. Y aquí tenemos un cuadro resumen de cómo funcionan los adjetivos. Tenemos, entonces hay una concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo y el adjetivo tienen exactamente el mismo caso. Tienen que tenerlo. Así es en la ley, en el griego, del lenguaje. Tenemos dos tipos de uso del adjetivo. Tenemos un adjetivo atributivo y uno predicativo como predicado. Entonces, en la primera aquí tenemos Hopistos dulos. Pistos es fiel. Pistos está en nominativo. Dulos está en nominativo. El artículo está en nominativo. El siervo fiel. Pero este adjetivo atributivo también puede aparecer con doble artículo. Jodulos, hopistos. Es como el siervo, el fiel. Pero ambos se traducen como el siervo fiel. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estas dos significan lo mismo, pero pueden aparecer de forma diferente escrita. Con un artículo o con doble artículo, pero para nosotros en español significa exactamente lo mismo. Y tenemos el predicativo, que es el que omite este ser o estar, este verbo eimi que veíamos recién. Entonces tenemos jodulos pistos. El siervo es fiel. Tenemos pistos jodulos. El siervo es fiel. No es lo mismo que el siervo fiel. El siervo es fiel como predicado porque aquí se está omitiendo. Pero si nosotros tenemos que traducirlo esto, jodulos pistos, el siervo es fiel. Hay que ponerlo. Porque aquí, por ejemplo, cuando aquí está diciendo... Acá hay una diferencia importante. Por ejemplo, en el predicativo, el que tiene el artículo es el sustantivo, no el adjetivo. Jodulos y aquí abajo jodulos. Jodulos pistos. Es el siervo que es fiel. Tenemos jodulos pistos. Es el siervo el que es fiel. Sin embargo, en el atributivo, el que tiene el artículo es el adjetivo. Es al revés. No lo tiene el sustantivo. Es el pistos, que es el fiel. Jopistos dulos. Es como decir el fiel siervo. Y acá abajo, aunque suena diferente, los dos tienen jodulos y jopistos. Los dos tienen artículo, en cambio en el predicado solamente el sustantivo. Son detalles, pero no significan lo mismo. No es decir el siervo fiel como el siervo es fiel. Es como... tiene sus diferencias en el idioma. Tenemos una excepción que sería holos, que significa entero. Pero eso lo vamos a dejar por ahí. Entonces, tenemos esta. No ha llegado su compañero Pastor Cristian, así que la bendición es para usted, que va a aprender el doble hoy día. Si ya sabía leer bien, hoy día vas a leer mejor. Entonces, mire, voy a copiar el cuadro de Leimi para que lo tenga aquí y vaya ejercitando de inmediato. Entonces voy a tener que achicarlo así. No sé si puedo achicarlo mucho, pero a ver, lo voy a... no va a resultar eso. Voy a subir estos para que lo pueda aplicar de inmediato, porque no hay mejor forma de aprender que aplicando. No existe mejor forma de aprender que el aprender haciendo. Así que aquí están. Ahí debería poder verlo. Entonces, tenemos... ¿Aquí se traduce o se lee? Las dos, pastor. Usted tiene que hacer ambas. Ya, leo entonces. Lea la primera. Ese sería como
Esa, mira, esa, no sé por qué se me separa, pero esa E, por ejemplo, es Estin, no deberían estar separados. Pero no sé va por qué junto. cuando va junto, no sé por qué me lo separa cuando lo pego, pero va junto. Ah, ya. Entonces sería este. Sí, Este, eh, haga, haga foi. muy bien. Entonces, este tiene que ver con el verbo y mí. Búsquelo aquí en cuál sería. Ya lo encontré. Ustedes. Claro. Entonces sería agathoi es buenos, que sería un nominativo plural. Ustedes buenos. Pero aquí para nuestro idioma tendríamos que agregarle son buenos. Claro. Pero esta frase tiene otro detalle, pastor. Ubíquelo. La frase está correcta, pero tiene una simbología que cambia obviamente el sentido de la frase. Ah, es una pregunta. Exactamente. Es una pregunta. ¿Ustedes son buenos? Este agathoi. Vamos con la número 2. Tagios. ¿Sí? Estin, Bien. jo, nomos, ton, eh, seon. Que sería Seon. tu feu. Tu feu. Eu. Ahora sí que esa como O y U se pronuncian solamente como U. Se omite el sonido de O para nosotros. Ah, ya. Entonces, ¿qué palabras reconoce usted? Debería reconocerlas todas, yo creo. Em, claro, ahí está el verbo cero estar. Exactamente. Que sería ¿en qué persona? Esa está en él o ella. Entonces, vamos a verlo por el orden que usted lo está haciendo. Es. ¿Qué otra palabra reconoce? Ley y Ya. Dios. Ley y Dios. Tenemos Jonomos, que Eh, sería la ley, ¿cierto? y santo, la primera, Sí. Entonces, Santa es la ley y aquí al final, de Dios. exactamente. Y este es tu Zeu. ¿En qué caso está? Ese dativo. No, acuérdese que dativo, para que se recuerde, dativo Ah, es sí, sí, como sí, de sí, dar. sí. Sí, sí. Genitivo. Exacto, porque es posesivo. De Posesivo, sí. Dios. Santa es la ley de Dios. Excelente, vamos con la siguiente. Esa es. eh, Dios, Dios, Yodai, Yodaya, Yudaya. Yodaya, está Tecna. Bien. ¿Reconoce alguna palabra? No, Tenemos. ¿A qué le suena Yudaya? puede ser el nombre de alguien o de algo. Un nombre, sí. Sería judíos. Yudaya. Mm, ¿Saben cómo apareció como Judea, Judea, algo así como en inglés? Entonces tenemos judíos, ese sería el adjetivo. Este ta, ¿por qué hay un ta aquí? ¿Qué significaría ese ta? No, no, o sea, no qué significa, qué significaría, sino qué género es esto. femenino. No.
Eso sería Ah, neutro. neutro. Ya. Esos ta son neutros. Y tecna significa niños. Entonces aquí podríamos ordenarlo mejor y ponerlo los niños son judíos o los niños judíos. Vamos con la última. Ah, ¿eso va junto o es como son dos palabras la N con la E, digamos? Esta va separada. Ah, va Esta separado. va junta. Ya. Entonces sería E. G. Mire la respiración, es fuerte. Ah, la repetición ya. G, tu fin, Adelfon, Eutin, Bec, Becda, Ya, aquí tuvo más o complicaciones. Becra, Becra. Acuérdense que esa que es como una V para nosotros es N, Ah, sí, pues tienes razón. necra. Necra. Entonces, G, acuérdense que cuando aparece esa que parece una U para nosotros, Getifle, se lee como, puede pronunciarlo como una I, básicamente. Entonces, Getifle, Adelfe, Stin, necra. Entonces, ¿qué palabra reconoce usted aquí? El, igual el verbo, o sea, sería como él o ella, Stin. El Stin, ¿bien? No sé, es o es. Está, puede ser igual porque todavía no sabemos. ¿Qué otra palabra Y reconoce? puede ser como hermano, ¿no? El Adel. Exactamente, Adelfe es hermana. Aquí lo voy a ayudar porque aquí el adjetivo lo vimos recién. Sería ciega. Entonces vemos que hermana y ciega ambos están en femenino nominativo. Entonces aquí ya sería G, la hermana ciega. Es o está, todavía no sabemos. Y necra es muerta. Entonces no sería es muerta, sería para nosotros está muerta. Pero Claro. también tiene el detalle final. Revíselo. Ah, sí, una pregunta. La hermana ciega está muerta. Estas son frases genéricas nomás. Ya. Y ahí la vamos a bajar y puede avanzar un poco. Entonces, a veces los adjetivos se emplean como sustantivos. Y lo va a entender porque en español también tiene sentido. El griego permite de modo muy frecuente la construcción artículo más adjetivo con la elisión o omisión, desaparición de un sustantivo. A veces se le llama adjetivo sustantivado y eso en español es muy normal. Por ejemplo, joágathos. Eso literalmente dice el bueno. Pero si uno dice el bueno, uno en español igual podría estar diciendo el hombre bueno, la persona bueno, el bueno solamente. Pero uno dice el bueno. Pero uno se está refiriendo a una persona, ¿cierto? Pero lo omite para decir el bueno. Sí. En griego pasa lo mismo. En griego puede decir joágathos, pero uno sabe, por el contexto de lo que está leyendo, que en realidad está hablando de una persona buena o un hombre que es bueno. Por ejemplo, tajaya. Eso sería, el ta está como en plural. Haya. Sería como las santas. Pero nosotros sabemos que el griego usa muchas veces, omite esta cosa cuando habla en neutro, omite mucho el tema de cosas.
Y como es neutro, obviamente no está hablando de personas. No está hablando ni femenino ni masculino, dice las santas. No es Jojaios, el santo. Eso es una persona, un hombre. Pero aquí dice Tajaya, que sería un neutro. Por lo tanto, es algo inanimado. Y generalmente uno puede colocarle las cosas santas, porque uno no está hablando ni de hombres ni mujeres. Las cosas santas. Entonces muchas veces, si uno lee el griego y después va a ver el español, va a decir Tajaya y lo van a traducir como las cosas santas. Tenemos Hekale, así como la bella. Obviamente es de una mujer que está hablando. Tenemos Hoi Necroi. Hoi Necroi. Los muertos. Porque necro es muerto. Hoi es plural. Hoy también es terminación plural. Hoi Necroi. Los muertos. Y obviamente está hablando de personas que estaban muertas. Hoi Necroi. Tenemos ahora Macarioi. Hoi Cazaroi. Entonces aquí tenemos dichosos los puros. Y obviamente aquí está hablando dichosos, estos dichosos y estos puros son personas. Entonces nos está diciendo dichosas las personas puras. Pero es claro que está hablando de personas. Dichosos los puros. Y en español también funciona así. También nosotros podemos hablar así. Vamos con el siguiente. Aquí pasamos a otro tema. Vimos el y mi, vimos los adjetivos. Vimos estos adjetivos sustantivos, como que cuando se omite la persona. Y tenemos esto ahora que se llama polis y megas. Entonces, polis es polos con una forma más corta para el nominativo y acusativo masculino y neutro singular. Entonces, polis significa muchos. Y hay forma de usarlo. Tenemos megas y es megalos como una, por ejemplo, la palabra megalómano. De ahí viene este megalos. Con una forma más corta para el nominativo y acusativo masculino, neutral, singular. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, daimonia pola ekvalei. Daimonia es demonio. Claro. Ekvalei es echar fuera. Es un verbo compuesto de una preposición ek más valei, que es arrojar. Pero cuando está con el ekvalei es echar fuera. Entonces, echa fuera muchos demonios. Y es él porque el ei, la terminación ei, ekvalei. Tenemos después Egei polin ponon, significa trabajo o fatiga. Hiperton en dasdikeia. No, laodikeia. Entonces, Egei, él tiene, polin, mucho. Aquí vemos que está el poli. Este polin estaría en acusativo, por eso que cambia ein. Polin ponon, él tiene mucho trabajo por los que están hiperton en la Odisea, es decir, trabaja mucho. Y tenemos otro ejemplo. Legei fone megale. Legei fone megale. Legei, ¿sabe qué es, pastor, o no? Decir. Sí. Dice, fone es voz. Entonces, dice, si lo viéramos literal, dice voz grande. Pero aquí sería a voz grande o a gran voz. Sería una traducción más, como nos sonaría más familiar. Entonces, este polis y megas también tiene su cuadro, pero no se usa tanto, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el nominativo sería polis, polin,
pole, poli, polin, polen, poli, y ahí tenemos cada uno. No los voy a decir porque en realidad son muchos, pero hay que tenerlo en cuenta también porque igual aparece bastante en el Nuevo Testamento. Y también tiene cada uno de su caso y se declina. Esto cuando va cambiando la terminación según el caso son declinaciones. Entonces, en general, el orden de las palabras puede ser más flexible en griego que en castellano, como ya hemos dicho. Así que el significado básico de estas dos oraciones es la misma. Joseos didaskei tus judaios, que sería el Señor enseña a los judíos. Joseos didaskei tus judaios. El Señor enseña a los judíos. Perfecto para nosotros en español, no hay problema. Pero también puede aparecer así. Tus judaios, Joseos didaskei. Los judíos el Señor enseña. De ahí suena más raro para nosotros. Sin embargo, el orden de las palabras podría ser que exprese un énfasis. En algunas ocasiones. Puede ser. Pero no es en todas las frases. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, el orden no da un énfasis. Significa literalmente lo mismo. Entonces, el orden de las palabras en las oraciones griegas. Eso se llama como construcciones bocadillo o sándwich, por ejemplo. Adjetivos. Blepo. ¿Se acuerda qué significa blepo? Sí. Sí. Ver. Ver. Mirar. Entonces, ¿cuál sería el pronombre de ese blepo? Termina en... Espérenme que lo veo. ¿El? ¿En qué terminación tiene? A ver. Termina en no. Ya. Entonces, ¿cuál sería ese pronombre? No lo tengo. No. Ese es el No. yo. Yo. Es o, eis, ei, omen, ete, usin. ¿Cierto? Sí. Entonces, hierón es iglesia. Y el to sería como la, solamente así como literalmente. Entonces, la iglesia. Entonces, veo el templo o la iglesia. Calón significa como hermosa, bella. Veo la iglesia, la bella. Acuérdense que el adjetivo podía tener el todo doble. Después tenemos, también puede ser blepo, tucalón y herón. Veo la bella iglesia. Lo mismo. Serían adjetivos. Ahora, por ejemplo, en genitivos, veo la iglesia del Señor, porque tiene tu Kiryu, la iglesia del Señor. También puede ser veo del Señor iglesia. No, la del Señor iglesia. Completan, ahí no tiene ningún sentido para nosotros. Veo la del Señor iglesia. Pero significa lo mismo. Y tenemos una con preposición que sería blepo tuyeron en teye. Veo el templo en la tierra. O también puedo hacer veo en la tierra templo. Tampoco tiene ningún sentido con nosotros. Pero si usted se fija, ese la no tiene sentido con esto tampoco. En te, ge, porque no. Aquí hay otro artículo que sería el te, que corresponde con la tierra. Entonces ese la o ese lo no es de la tierra. El único que queda disponible para el artículo es el hierón, que sería la iglesia. Hierón. Entonces miro en la tierra el templo. No hay más opciones. Entonces, hay algunos usos especiales del eimi.
Al principio de una oración, normalmente estin y el eisin quiere decir es eso, está o son, están. Sin embargo, si figuran al principio de una oración, quieren decir hay, empleándose estin para el singular y eisin para el plural. Por ejemplo, este sería lo normal. Jotiflos, que sería nominativo, el ciego. Estin, está en la sinagoga. En te sinagogue. El ciego está en la sinagoga. Sin embargo, si el estin está al principio de la oración, si es plural, es eisin, y si es estin, es singular. Estin tiflos en te sinagogue. Hay un ciego en la sinagoga. Y aquí se tiene que ver un poco el orden. Si el estin está al principio, es que está hablando de que hay algo ahí. Si el estin está entre medio, significa que está hablando de una persona que está ahí. El ciego está en la sinagoga, pero acá sale el estin al principio, igual como nosotros pondríamos el hay en el principio. Hay un ciego en la sinagoga. Entonces igual hay que tener esa consideración. ¿En qué parte está ese imi o ese estin? Entonces, el atributo del sujeto es aquello que va después del verbo ser o estar y que caracteriza al sujeto. Ejemplo en español: el hombre es bueno, o un esclavo. Los sustantivos como atributo del sujeto. El atributo del sujeto del verbo imi puede ser sustantivo en vez de un adjetivo. Entonces, o bien el sujeto viene antes del atributo, sujeto más verbo más atributo. Por ejemplo, el hijo es el señor, jojuios, stin, joquirios. O bien se le suprime el artículo al atributo. Por ejemplo, Kyrios estin jojuios. El Señor es hijo de Dios. Y funciona de la misma forma. En realidad se traduce igual. Un sustantivo que es un atributo del verbo imi estará en caso nominativo. Entonces aquí el adjetivo sería aquí como, o sea, el sustantivo sería el juios, que trabaja como adjetivo porque es el hijo de Dios. Tenemos: si un sustantivo funciona como atributo y precede al verbo, no puede tener artículo. Por ejemplo, Kyrios estin jojuios tu anthropu. El hijo del hombre es el Señor, que es Marcos 28. Aquí dice, por ejemplo, que el sustantivo funciona como atributo y precede al verbo, no puede tener artículo. Kyrios estin, está antes el estin. Eso sería Marcos 2.28. Y tenemos theos en hologos. El verbo era el Dios, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos que el sustantivo que funciona como atributo y precede al verbo no puede tener artículo. Aquí el atributo sería es el Señor, Kyrios. Este es el sustantivo que actúa como atributo, ese verde, Kyrios. Y no puede decir joquirios. Tiene que ser solamente Kyrios porque es un sustantivo que está actuando como un adjetivo. El hijo del hombre es el Señor, o sea, la cualidad de ese hijo de hombre es que es el Señor. Y tenemos theos en hologos, el verbo era Dios, el adjetivo es Dios. Y no tiene jotheos, dice theos en hologos. Ya, vamos a ver cuál quiero ver. Vamos a leer esto que son, para ir terminando, vamos a leer esto que son citas bíblicas. Tiene aquí alguna ayuda de palabras que a lo mejor no hemos visto. Entonces, Pastor Cristian, su amigo aquí ya no falló, su amigo, así que la bendición es para usted nomás. Y va a leer su primer versículo bíblico en griego, con algunas ayudas, pero vamos a enfrentar el texto tal como aparecería en
en un Nuevo Testamento en griego koine. Entonces esto es Mateo 12:35. ¿Se puede leer, por favor? Ya. Que sería jo, ágafos. Bien. Am, mm, ese. Ya. Ah, an, Bien. anfro, anfropos. Bien. Anfropos. Ek. ¿Ese va junto, Héctor? ¿Héctor? No, va el ek va junto. Ya. Héctor. Ágafos. Aga. Ese es Agafo. Agafu. Bien. Eh, Pesa. Pesaurón. Surón. Que. Eso va junto. eh, Ek. Vale. Eso va vale. junto. Vale. Agafa. Kai. O. eh, ese es Jo. Mon. No, ese es una Ron. 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 Ronmo. Ronmos. Algo así. Va el kaijo poneros. Y después viene el Ek, ¿no? Sería kaijo poneros anthropos ek. Ya. Ya. Ton. Pon. Pon. Monron. Poneru. Ponerum. Y Cesa. Cesauron. Ek Valley. eh, Pon. eh, Pon más. Pon. Pon. Y ese era M, esa es como J. Sería Pon. como ekvalei ponera. La que parece como Poner. N se pronuncia como E y la que aparece como una V es como la N. Ponera. Ponerá. Ya. Entonces lo voy a leer de Mm. nuevo. Joagathos anthropos ectu agathu Césaru ekvalei agatha. Caijo poneros anthropos ectu poneru Césaru ekvalei ponera. Entonces, vamos a desmenuzarlo esto en nuestros últimos 10 minutos que quedan. Joagathos anthropos. ¿Qué puede ser eso, pastor? ¿Alguna palabra que conozca, por lo menos? Antropos, hombre. Sí. Y agathos es buenos. Es bueno. Y el Jo es como el artículo. Exactamente. No sé por qué me sale aquí con esta letra. Con esta... Ya, dejámoslo ahí. Entonces, el hombre y agathos es bueno. Los dos están nominativos, terminan en os. El hombre bueno, ek, que es una preposición, más genitivo, del, agathu, que es bueno, pero ahora está en genitivo en vez de agathos, del buen, Césaru significa tesoro, del buen tesoro, ek vale, que es un verbo compuesto, ek más vale, saca o echa fuera, saca, Ágatha. Dice, saca buenas, literalmente.
Pero ahí nosotros, como les dije yo, esta Agatha está en un caso neutro. Entonces saca cosas buenas. Porque no tiene... lo está omitiendo. Kai, Claro. que es I. Jopóneros anthropos. Póneros significa malo. Y el eh, hombre malo, ek tu poneru, o sea, ek más genitivo es desde él, de el mal tesoro, saca, ponerá, saca malas. Pero nosotros sabemos que es cosas malas. O sea, mi traducción no me quedó tan hermosa como la Reina Valera, pero ahí está una forma de traducirlo. Claro. Entonces, veamos el siguiente para terminar. Segunda de Corintios 13:13. Esa primera palabra es G. Leo. Sí, claro, más. Eh, G. Harris, Ton, Uri. Ese es Kiryu. Kiryu. Ah, Kirio. Es que no sé por qué eso me separa. De hecho, si lo borro, Kirio. se desaparece, mira. No Sí, sé por qué hace eso. Kirios. Eh, Jesús, ex y Esa X es como una J para nosotros. ah, Criston, Acuérdense que esa U se lee como U. Christu sería. Cristo. Ah, ya. Cristo, Kai, eh, Aga, Agape, Agape, Ton, Zeus, Cae, eh, Koi, Koye, Koye, o Koyon, Koyoya. Ahí me vio, me vio. Kai, G, Agape, Tuceu, Kai, G, Koinonia. Esa palabra igual se usa Koinonia, harto en la iglesia y la he escuchado un montón de veces. Koinonia. sí, Koinonia. Ton, Tú. tú, Esa palabra es junta Agio, igual. Hagyu. Hagio, eh, esa es, P, Es como una P con una N. Al lado. Pneuma. Pne. Pne sería. A, Pneuma, Meta, Pneumato. Pneumatos. Pneumatos. Neumatos, y después dice Meta, Sí. eh, Fountain, Bien. Panton. Pantón, unos, unoe, Gemon. O Gimon. Simón, allá. Gimon. Entonces, estas palabras que están en español aquí son una ayuda para palabras que no hemos visto para nada en ningún vocabulario. Entonces, Geharis. Vamos a traducirlo acá abajo inmediatamente. La gracia. Tukiryu. ¿Cómo sería eso? ¿En qué caso está? Kyrios es Señor, ¿Sí? ¿Pero en qué caso está? ese es, ese está en acusativo. No. El acusativo generalmente es como con N. Es como. Sería como Kirion. Pero aquí está Mm, Kiryu. Le doy una pista. O es genitivo o es dativo. Tiene tío,
Genitivo, porque es posesivo. Claro. Entonces, la gracia del Señor, ¿qué dice después? Esta frase. No, no la. La primera, Je- bueno, las dos palabras están en genitivo, por eso que Jesucristo. terminan en U. Jesucristo, no, no. Exactamente. Pero está separado. Jesús, Cristo. Bueno, en nuestro español diría Jesucristo, así solamente. Jesucristo. Kai, ¿qué cosa era? Y Y G, ágape. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? es ágape de amor. Sí, entonces, ¿y este G qué significa? Ah, no me acuerdo. Ese es un artículo. Entonces, y el amor, tu feu. ¿Qué significa eso? Zeus, Dios. Entonces, tu feu significa, y el amor, ¿en qué caso está tu feu? ¿En qué caso? ¿También es genitivo? Exacto, porque es de Dios. Claro. Y el amor de Dios cae y coinonía, coinonía aquí sale comunión, tal, Comunión. y la comunión, comunión, tu hagiu. ¿Qué cosa era hagios? Tanto, Santo, ¿cierto? tanto, ¿Y sí. tu hagiu en qué caso está? También es genitivo. Exacto. Entonces, pero esto va pegado. Neumatos, espíritu. Y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Meta. Pantón. Entonces sería o sea, sean con. Pantón, ahí sale que es todos. Todos. Y Himon sería como vosotros. O ustedes. No, dejémoslo en vosotros porque suena como más reinable. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 2 Corintios 13:13. Si se fija, exceptuando las palabras que no hemos visto, obviamente, pero que están aquí en los textos, ya podemos leer esto. Ya Claro. podemos comprender que el amor no es de cualquiera, es de Dios porque está en genitivo. Que la gracia no es de cualquiera, es del Señor Jesucristo porque está en genitivo. Y así podemos ir profundizando de a poco. Hemos visto solamente presente, pero vea cuánto ya podemos profundizar en cosas como esto. Así que lo animo a Pastor Cristian a que siga estudiando porque va bien, ya está comprendiendo, ya se está metiendo en el idioma, así que hay que seguir para adelante nomás. Sí, muy lindo, es muy lindo. Sí, es bonito meterse en el idioma y poder comprenderlo como fue escrito originalmente. Bueno, hasta ahí la clase. Estamos en la hora. Así que, Pastor Cristian, usted mismo si pudiera despedir el estudio con una oración, por favor. Amén. Vamos ahora. Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios, para darte las gracias, Señor, por esta nueva clase que podemos también compartir, estar aprendiendo, Señor, de tu palabra, Señor, de este idioma maravilloso también. Te pedimos que nos sigas dando ese interés y también que vayamos cada día entendiendo más, comprendiendo más y recordando también lo que vamos pasando clase a clase, Señor. Bendice también a nuestro profesor, a nuestro hermano Pablo también. Bendice al instituto, Señor, y a todos los hermanos que están estudiando, Señor. Ahora también te pedimos que nos puedas despedir con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vemos
Nos vemos. Pastor, acuérdese que la prueba es hasta las 11:59, la puede enviar a mi correo. Ah, no, sí, ya se la envié. Ah, ya, no lo he revisado. Pero Sí, ahí, hace poco que se la envié. le doy las indicaciones después. Ya, muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Bendiciones.